Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Queremos recibirlos una vez más en La Náusea Televisión y queremos el día de hoy platicar con ustedes sobre un tema que nos parece fundamental para todos los que estamos en estos ámbitos de la academia y que tiene que ver precisamente con la propuesta o con la insistencia por parte de las autoridades federales de que regresemos a las aulas. Entonces, bueno, ustedes saben que nosotros tratamos temas de análisis político, de análisis social, pero pues en este espacio somos muchos de los que conformamos este equipo que estamos inmersos de lleno en las políticas educativas, ya sea desde la docencia o tomando clases también. Entonces, bueno, queremos abordar este tema el día de hoy. Le damos la bienvenida una vez más a Varenka Servín, que es un miembro habitual ya de este equipo. Hola, Vare, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roy? ¿Qué tal, Héctor? Y mucho gusto. Hola al auditorio. Gracias. Y queremos recibir con mucho gusto al maestro en docencia para bachillerato, Rodolfo González. Roy, que nos va a hacer el favor de comentarnos sus impresiones sobre este tiempo de pandemia y sobre lo que se nos viene. Bienvenido, Roy, mucho gusto. Gracias Héctor, gracias Varenka por la invitación. Estoy muy contento de colaborar con ustedes y bueno, pues nos arrancamos. Gracias, Roy, perfecto. Bueno, como les comentaba yo, la idea es que pudiéramos platicar sobre, pues, sobre el sistema educativo, sobre qué es lo que está aconteciendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Hubo una efeméride que se nos pasó a muchos, digamos, sin mucho ruido y demás, pero cumplimos hace pocos días, 500 días con las escuelas cerradas. Entonces son 500 días ya de que abandonamos las aulas, tanto nosotros como otros 30 y tantos millones más de estudiantes y de profesores. Y en ese sentido, bueno, pues se nos hace interesante poder platicar algunas consideraciones, sobre todo, insisto, considerando que tenemos en puerta el regreso a las aulas. Hace 6 meses aproximadamente grabamos un programa en este mismo espacio en el que nos acompañó Varenka y un compañero más. Entonces, bueno, también les invitamos a que le echen un ojo a ese programa y al resto de programas de la Náusea Televisión. Pero pues queremos actualizar esa perspectiva. 6 meses después, insisto, 500 días ya con las escuelas cerradas, quisiéramos actualizar un poquito las perspectivas que tienen los compañeros. Empezaría yo contigo, Varenka, para preguntarte, 6 meses después, ¿cuáles han sido tus impresiones? A ti te ha tocado tanto desde la docencia como recibiendo clases. Entonces, bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues desde este momento han pasado muchas cosas en estos 6 meses, pero desde este momento me gustaría empezar diciendo algo que puede, que puede ser redundante, que puede decir, ay, vamos a volver a lo mismo del contexto, pero a mí me gusta pensar cualquier cosa, iniciar analizándola como con no obviar lo obvio. Y algo que me decía un profe en la universidad, que lo tengo muy grabado, es que hay que leer el texto en su contexto. Y partiendo de eso es, ¿cuál es el contexto del sistema educativo nacional? ¿Y cuáles son los múltiples contextos de cada una, no solamente de las regiones? Porque la educación en México, que es más que las instituciones, que las escuelas, que los grupos de actores del sistema educativo nacional, tenemos una infinidad de contextos y sin embargo, entiendo que para el actuar, para el ejecutar, para las dinámicas es, si no imposible, es bastante difícil no caer en esta forma única, en esta forma centralista de actuar. Pero con esto quiero decir que este análisis, esta apreciación, pues no tocará todos los contextos y no toca todos los contextos y todas las decisiones no van a poder conjugar toda la situación. A ver esta multiplicidad de contextos, aumentan los problemas, aumenta la problemática. Me gustaría con esto empezar diciendo algo que, que le escuché al doctor Gil Antón, y es que tan solo en el periodo del ciclo escolar sin pandemia, el último, 2018-2019, en un año, 1.200.000 alumnos se salieron de la escuela. O sea, en México hay deserción escolar de 3.288 alumnos al día. Lo había sin pandemia. 3.288. Ahora,
¿cuántos alumnos ahorita con la pandemia no han asistido? Se han salido, a ver, ¿cuántos se han salido? Si sin pandemia eran 3,000 y tantos, con pandemia, no sé, debe haber cifras, deben estar formándose las cifras. ¿Cuántos no habrá? Y de esos poquitos que se quedan, parece que alrededor de la mitad son los que van entrando. Y ni siquiera la mitad, porque depende de los contextos, son los que tienen el acceso, aprende en casa, jóvenes en casa, se va súper reduciendo. Y ya, aún con los que entran, ese 40 y tanto, 50% de los que entraron, que no se han salido, que es el doble de los que se salen regularmente, ahora esos, ¿cuál es su dinámica, su interacción con el proceso de aprendizaje? ¿Cómo son las dinámicas de enseñanza-aprendizaje? Está súper difícil. No es culpa de los maestros, no es culpa de los directivos, tampoco podemos culpar y poner la cuchilla en los gobiernos, en la administración pública. Es altamente perfectible, pero sí está muy fuerte. Entonces, ¿cuántos? ¿Cómo se va disminuyendo? ¿Cuántos quedan que tienen las condiciones espaciales, físicas, emocionales, intelectuales, han desarrollado estrategias de autoaprendizaje, de aprendizaje autogestivo, todo esto para poder interactuar en esta dinámica que no tiene pies ni cabeza, porque no se estaba preparado para ello, porque apenas están semi creando, medio creando condiciones, porque aún a 500 días todavía no existen las estrategias suficientes, necesarias y pertinentes para llegar a mejores puertos. Ese es mi comentario hasta ahora. Sí, de acuerdo, Vare. Digo, yo no me había puesto a sacar la cuenta como tú lo hiciste por día, pero bueno, entonces se triplica la cantidad. Es decir, los últimos números que yo vi son de 5.2 millones de alumnos que ya no regresaron desde el ciclo que inició el semestre pasado y faltan las estadísticas de este semestre. Pero estamos hablando de 5 millones, es decir, mucho se decía de que era prácticamente una tercera parte de la población la que salía de circulación cuando empezaba la cuestión de la pandemia, gracias a la suspensión de las labores educativas. Pero entonces hablamos de que un poco más de un 10% de esas personas que salieron de las aulas ya no regresaron. Y no regresaron, como bien dices, y lo comentábamos con el maestro Rodolfo, un poquito antes de que iniciáramos esta sesión, pues por la diversidad de contextos que hay, ¿no? Y en la sesión anterior que tuvimos respecto a este tema, pues yo decía, y la realidad es que las autoridades decidieron que la educación era sacrificable y en ese sentido no hubo una política adecuada y 500 días después sigue sin haberla. Nos fuimos abandonados en buena medida por parte de las autoridades. Es cierto que no se trata de asignar culpas, como bien lo comentas, pero también es cierto que nunca hubo una política coherente que nos dijera cómo íbamos a tener que trabajar. Y bueno, sin querer adelantarme, pues tampoco hay una política coherente que nos diga cómo es que vamos a regresar. Pero bueno, es preocupante sin duda la situación porque, insisto, es más del 10% de los alumnos que no están regresando por una diversidad de condiciones. Yo he insistido mucho que este término de la famosa deserción hay que tratarlo con pinzas porque en muchas ocasiones no es deserción escolar, es decir, no es por decisión que los alumnos abandonan las aulas, sino que son por condicionantes materiales, es decir, es expulsión, es exclusión del sistema educativo. Pero bueno, para no abarcar aquí más el micrófono, maestro Rodolfo, le pediré yo sus primeras impresiones en este sentido. Claro que sí. El tema de la deserción y el abandono escolar definitivamente que es un tema que se debe de abordar por separado, ¿no? Con cifras, con el análisis, el estudio de las condiciones de estos contextos que son tan diversos, ¿no? En educación no podemos hablar de una totalidad, ¿no? De todos regresamos, todos se aprueban o todos desertan, ¿no? Bueno, hacer como con bisturí, y creo que sería otro tema, ¿no? Sí, sin embargo, es una problemática que existe, una problemática que ha existido en la educación en México desde hace mucho tiempo, que se ha reducido en mucho, y más para educación media superior, que es donde mi experiencia docente es de mayor tiempo, ha venido a menos en la experiencia y la perspectiva de la escuela, situando el contexto particular de la escuela,
sí ha venido a menos. No discuto que y estoy de acuerdo en que pues hay muchos que ya no regresaron. Sin embargo, por eso decía yo que habría que analizarlo de manera independiente, porque se han abierto otras opciones. Estamos ya desde varios ciclos escolares con mayores oportunidades para que los jóvenes continúen estudiando. Si lo pensamos únicamente en la escuela escolarizada, ¿sí? La común, la donde hay mayor cobertura, donde hay mayor presencia por planteles, etcétera, se ha diversificado las modalidades para que los jóvenes sigan estudiando. Se ha potencializado la educación en línea con muchas modalidades en el estado y en otros lugares y en el mundo finalmente, ¿no? Yo quisiera destacar que después de desde marzo del 2020, que creímos que regresábamos después de vacaciones de Semana Santa a las aulas y que todo iba a ser común y normal como antes, bueno, pues ya tenemos una realidad que ya es diferente, una realidad que se debe pensar diferente si queremos regresar en el tiempo y en la mente creyendo que vamos a regresar a como éramos en el 2020, la escuela como era concebida y la educación, pues estamos en un error. Ya en este momento, 6 de agosto del 2021 ya es otra y la perspectiva y la proyección hacia el futuro inmediato debemos creer y pensar y hacer lo que está a nuestro alcance para crear otra escuela. Esa es mi postura, pensar que la educación presencial, que es la de mayor, eh, válgase la expresión, presencia en el país, pues ya no va a ser la misma. Ya no es la misma ni será la misma. Tenemos que crear, estamos en un momento de crisis para crear una nueva escuela. Y eso es fabuloso para la historia de la educación. Eh, el contexto que vivimos hace unos meses, 15 meses es la cuenta que yo saqué, no sé si sean más o menos. Desde marzo, estoy contando desde marzo a la fecha, de marzo de 2020, creímos que teníamos que llevar la escuela a la casa y las reglas, el ambiente, los usos y costumbres, los excesos, las carencias que tiene la escuela como institución, pues ahora creímos que la tenemos que llevar a la escuela, perdón, a la casa. Y pues la casa tenía que convertirse ahora en una escuela-casa, ¿no? O una casa-escuela. Y esa dinámica de trabajar ahora en la escuela, de pensar que así tenía que ser, pues ha sido, creo que, un error en los excesos que ha tenido esa imposición o esa creación de un ambiente completamente distinto, ¿no? Que no era la educación a distancia, que no era la educación virtual, que no era pues algo ahí medio raro que tendríamos que también que analizar con mucho cuidado, cómo es ese ambiente, qué hicimos que funcionó, porque sí sé que hay muchas experiencias favorables y hay otras que de plano creo que fuimos por un camino completamente distinto a lo que exigía la atención de los jóvenes y niños en su aprendizaje, en su desarrollo, en sus habilidades, en su crecimiento incluso, ¿no? Y sobre todo en la socialización, que eso es un tema que pues quedó en pausa, completamente en pausa. Muchas familias se dieron cuenta de lo complejo que es convivir pues, entre todos. No es nada sencillo, ¿no? El tiempo ahora en el que están los padres de familia con sus hijos y sus hijos con sus padres o con los familiares con los que les toque vivir, pues se amplió y obviamente eso cambió la dinámica de esa escuela-casa o casa-escuela. Y ahora pensar en este contexto que nos situamos en la idea o la perspectiva de regresar al aula, regresar a lo presencial, regresar a las escuelas, volverlas a activar. Muchas de ellas están abiertas para otro tipo de actividades, pero llevarlas de nuevo a la actividad presencial, pues va a ser también todo un reto de combinar, ¿no? Yo quería iniciar con eso.
Gracias, Rey. Sí, de acuerdo. Como bien comentas, hay una infinidad de contextos. Pensar, por ejemplo, pues que la educación, mucho se habla del gobierno federal y demás, pero pues pensar que la educación lleva 30 años descentralizada, ¿no? Y que hay entonces 32 sistemas de educación en los que en muchos sentidos se ha ampliado la oferta, efectivamente, cuando menos en el nivel en el que los tres tenemos la oportunidad de desempeñarnos, que es el medio superior. O sea, se ha multiplicado la oferta de diversas maneras en las que, bueno, afortunadamente los índices de las personas que acceden a la educación media superior y por tanto a la superior son cada vez mayores. Aún así, yo les comento a mis alumnos siempre en las primeras sesiones del curso, pues que solamente la mitad de sus compañeros de primaria llegan al bachillerato, ¿no? A pesar de que hay un avance en ese sentido. Y fundamental eso que comentas, ¿no? De que pues nunca debió haber sido la estrategia intentar meter al Zoom o al Meet o a este tipo de plataformas el aula, porque pues simple y sencillamente las condiciones son distintas. Hablábamos también en la ocasión anterior que tuvimos la oportunidad de platicar sobre estos temas, pues sobre la falta de recursos tecnológicos de muchas personas para poder acceder a estos medios. Sabemos la desigualdad que impera en el país, sabemos la pobreza que existe en muchas zonas. Pues como bien comentaban ustedes dos, pues creo que es un tema evidentemente complejo en el que no solamente tiene que ver lo que decide la autoridad federal, sino los contextos y cómo se van desempeñando los diversos actores sociales que participan en la educación. Yo nomás cerraría esta primera parte de nuestra plática, pues señalando lo que ya han discutido ustedes dos, es decir, a pesar de que, insisto, llevamos 500 días fuera, de que ha habido esfuerzos importantes en términos individuales, tanto por parte de docentes como por parte pues, de la comunidad escolar en su conjunto, de padres de familia, de alumnos que han hecho un esfuerzo, insisto, individual de poder mantener o continuar con estos procesos educativos. Lo cierto es que hemos perdido mucho en términos de socialización, como comenta Roy, de poder llevar a cabo trabajos de manera conjunta, de manera colectiva, que de una u otra manera nos inviten a pensar precisamente en los cambios que se vienen a futuro. Es decir, vamos a regresar a clases, pero siempre va a estar ya esa espada de Damocles sobre nosotros, señalándonos que en cualquier momento nos tenemos que volver a confinar o es decir, que la situación no va a volver a ser la misma. Pero bueno, cerremos esta primera parte y ahora pues les quisiera invitar a que platicáramos sobre lo que se viene de manera aparentemente inmediata, que es el regreso a las aulas. La insistencia del gobierno federal es que a finales de agosto se regrese ya de manera presencial al trabajo educativo. Yo creo que una primera impresión es, yo creo que es imprescindible que regresemos ya, es decir, este año y medio que llevamos fuera de las aulas ha tenido costos enormes en términos individuales, por supuesto, pero sobre todo en términos sociales. Yo creo que es imprescindible que regresemos a las aulas. El problema es que yo no veo una política efectiva para ese regreso. Pero bueno, Marenka, tus opiniones en este sentido. ¿Tendríamos que regresar? ¿Todavía no? ¿Cómo ves la situación? Ok, bueno, hay muchas posiciones encontradas, quienes están a favor, quienes están en contra, y se van invirtiendo los papeles. Todo influye y, por ejemplo, es muy interesante que la oposición hacía mucho énfasis en el regreso a clase hace unos meses y el gobierno decía que no, y ahorita hay ciertas alas de la oposición que dicen, no, ¿cómo vamos a regresar? Todavía no están las condiciones y ahora el gobierno está insistente que sí. Eso por un lado. Eh, ¿Cuáles son las condiciones bajo las que se va a dar el regreso? Parece que es que viene inminente, que no se va a retrasar y que es. ¿Por qué? Porque es ultra necesario, porque ya no se puede seguir deteniendo. Pero sí hay que considerar que estamos, al menos al día de hoy, en una tercera ola, que hay más casos reportados que en el año pasado, que quienes se están contagiando más eh, y quienes están llegando a los hospitales, la mayoría son menores de 40 años, que acabo de ver ayer una entrevista a una viróloga del Instituto de Biotecnología de la UNAM y decía que para detener los contagios, para que ya no se siga propagando, al menos el 80% de la población tendría que estar vacunada. Y en México, a pesar de los esfuerzos, porque claro que ha habido un gran esfuerzo en México y somos de los poquísimos países que tienen este nivel de cobertura, aún así solo se ha vacunado al 25% de la población.
Y viene todo esto de las variantes y chalala. Sin embargo, respecto a lo de las variantes, no son los contagios que ahorita se han registrado, no son de las variantes, de la tal variante Delta y todo eso, nada más es el 20%. Entonces, el 80% de los casos es lo mismo. ¿A qué se lo atribuyen? Al relajamiento de las medidas. ¿Qué onda con esto? Pues sí está un tanto absurdo que no se puede ir a la escuela, que ya sé que ir a la escuela requiere mayor movilidad y estar en contacto, pero si no nos hagamos que hay un mayor relajamiento de las medidas, que, y ni siquiera meto a la mesa que eso sería otra cosa, el cuestionamiento de no hablaré de la efectividad de las vacunas, pero lo que las vacunas significan. Pero mucha gente en los restaurantes, dejemos los parques, está bien si van a los parques, es el aire libre, pero hay mucha gente en los centros comerciales y no hablemos tampoco de quienes hablan, hablemos de quienes van a los centros comerciales, de quienes van al antro, digo, los que van a la playa se excusarán de que ya está, de que es al aire libre, de que guardan la sana distancia, o sea, ya está todo moviéndose de una forma, pues no voy a decir doble moralista, pero sí me cuido, pero por detrás veo y voy a casa de, hago X, Y, Z, está súper complicado. Y pues hay muchos vacunados que se están contagiando. Entonces, sí está heavy. Sin embargo, eh, el humano es un animal político. El humano es un animal social. El son politicón necesita interactuar. Un humano que no interactúe deja de ser humano, se convierte en un mamífero, no sé qué. Pero esas características de humanidad, esa necesidad, no se puede. Escuché al doctor Manuel que dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Dijo, la violencia en las familias a veces se resuelve en la libertad que hay en la escuela. Y chequen lo que estamos hablando ahorita, la necesidad de interacción. Ese es mi primer acercamiento en la necesidad de interacción, que es lo que ya me habían mencionado ustedes dos, en esa necesidad de interactuar. ¿Para qué? Ya lo dicen las corrientes del constructivismo, todo compartiendo se crean aprendizajes. Ya entonces podemos comenzar a hablar de estrategias de aprendizaje, dinámicas de interacción y las políticas. Pero desde mi perspectiva, sí o sí se requiere regresar, pero como bien dice Roy, no es posible, ni es viable, ni es deseable como se estaba antes. Porque antes había también muchas quejas de cuántas horas pasaban en la escuela y número de horas escuela, número de horas con tus amigos y tu banda en la escuela no es sinónimo de aprendizaje. Entonces, tal vez hay que crear estrategias más efectivas. Si apuesto por lo híbrido para esta situación y ya, ahí lo dejo. No, y tocas varios puntos bien importantes. Por ejemplo, yo sí considero que es un error la política de comunicación del gobierno federal en estas últimas semanas, porque llevamos más de 4 semanas con un aumento impresionante en el número de contagios. Y a pesar de una estrategia que coincido contigo ha sido pues medianamente exitosa, la de la vacunación, considerando pues lo que ya sabemos de nuestras condiciones socioeconómicas, pues lo cierto es que hay un promedio de 300 muertes diarias todavía. No es un número menor. La semana que está por concluir es la tercera semana con más contagios en toda la pandemia, después de las 2 primeras semanas de enero, que ya sabemos cómo estuvo. Entonces, insisto, es cierto que se ha reducido el número de fallecimientos debidos al COVID, pero seguimos con un promedio de 300 diarios. Claro que no se compara con el pico que tuvimos en enero y febrero, que hablábamos de más de 1,000 fallecimientos por día, pero sigue siendo una cantidad importante. Como bien dices, hay mucha gente que falta por vacunarse todavía. Ya no hablemos de que si se van a vacunar o no los niños, ¿no? Que es la otra cuestión que mucho se presta para el juego político, pero pues es cierto que es quizá el peor momento, a lo mejor para intentar este regreso, y considerando que se viene el semestre al que le toca el invierno también. Pues bueno, todas esas situaciones se van a tener que ir ponderando poco a poco. Yo nada más cerraría diciendo pues que precisamente lo que comentábamos desde el principio, ¿no? Que debería haber
no una estrategia, sino tendría que haber 100 o 200 estrategias considerando los contextos. Pienso, por ejemplo, las universidades, yo creo que sin problemas se pueden ir hasta enero o febrero del año que viene. No es lo mismo para básica, no es lo mismo para media superior, no es lo mismo en la ciudad que en las comunidades que están más marginadas. Entonces tendríamos que tener un librote de 300 páginas que ya nos dijera una política más o menos concreta de cómo se va a actuar y eso es lo que desafortunadamente no se ve por ningún lado. Insisto, no es solo el gobierno federal, sino la mayoría de los gobiernos estatales que tampoco dan muestras de vida en ningún sentido. La secretaria de Educación pues, está desaparecida, los secretarios de Educación de los estados prácticamente igual. Entonces, más allá de ciertos comunicados que nos dicen que ya el regreso es inminente, pues lo cierto es que no sabemos nada más y decía yo, nos fuimos abandonados hace 500 días y vamos a regresar en las mismas condiciones y a ver cada quien, cada escuela que se organice como pueda para solventar esta situación. Roy, tus opiniones a este respecto sobre el regreso a clases. Yo he estado en lo personal, muy eh, a favor del regreso, pero pues no tenemos las condiciones para el regreso, para el nuevo regreso. Quiero insistir en esta idea. Me parece que la política educativa, y no quiero meterme mucho en este tema, pero me parece que no tiene claro esta idea de para qué regresar, ¿no? Si solo es para la socialización, yo preguntaría si solo la escuela es el único espacio para que los socialicemos, ¿no? Sé que hay un daño, sé que hay un retraso, sé que hay una consecuencia de no estar en la escuela, porque hemos pensado durante mucho tiempo que la escuela es el único espacio donde los niños y jóvenes socializan y aprenden. Y eso es mentira, ¿no? Hay otros muchos ambientes donde aprenden de otra manera y aprenden otros conocimientos. Yo estoy a favor del regreso para no agravar más la situación del distanciamiento social, que no tiene que ver nada con una cuestión de salud. Estoy a favor del distanciamiento social por una cuestión de salud, pero no del distanciamiento social porque ya no puedo ver al otro, porque, ¿qué tal si me contagia? O sea, está como que mezclada la idea. Yo estoy a favor de la conexión con el otro. Tenemos forzosamente que volver a interactuar entre nosotros. Y mi pregunta sería, bueno, ¿la escuela es el único espacio donde podemos hacerlo? La tecnología nos ha permitido llegar a lugares donde no nos imaginábamos que íbamos a estar presentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la escuela, en el modelo amalgamado que se hizo y que se adaptó para la casa, lo menos que promovió fue la interacción con el otro. Casi siempre en ese modelo fue unilateral. El maestro en una computadora, en su casa o donde puede, pretende dar una clase para para el otro, para el que está conectado del otro lado, si es que está conectado a alguien del otro lado, porque posiblemente nunca supo. O este exceso de pensar que esta interacción a través de estas nuevas plataformas de videollamadas era la única solución, ¿no? También un error en este modelo medio adaptado de la educación a distancia que no, desde mi experiencia, no funciona así. Es un ambiente completamente distinto. Estoy a favor del regreso para la reconexión, estoy a favor del regreso para reactivar el aprendizaje. Uno aprende mejor junto con el otro, eso es innegable. En la historia de la humanidad, pues así hemos aprendido y así hemos sobrellevado las crisis y todas las pandemias y todas las guerras junto con el otro, ¿no? No distanciado, quitando estas barreras del temor, quitando estas barreras del miedo y cuidando esta seguridad por la salud. Me parece que los protocolos que pueden ser implementados en los planteles están enfocados estrictamente en protocolos de salud, ¿sí?
que la infraestructura de los planteles en muchas escuelas pues no es la más óptima, pues son salones cerrados, sin ventanas, o con 2 ventanas, o ventanas chiquitas, muy poca ventilación. Eh, Usar los espacios abiertos a veces se nos complica, ¿no? Porque pues no hay certidumbre en el control de la masa. Entonces, pues prefiero tenerlos cautivos en un salón y no dispersos. Aunque ahorita, pues el protocolo de salud exige precisamente ese distanciamiento. Entonces, va a haber un reto muy grande para las escuelas adaptarse, ¿no? Salirse del salón. Si queremos o pensamos que regresar a la escuela es volver a meter a todos al salón y que el maestro esté ahí frente al pizarrón, junto al pizarrón, dando su clase, pues también estaremos en un error, ¿no? Me parece que sí necesario crear una manera nueva. ¿A qué van a regresar los estudiantes? No van a regresar todos, eso creo que es una realidad, o al menos es una perspectiva de la propuesta, ¿no? Van a regresar algunos días, durante un cierto tiempo, para atenderse con ciertas asignaturas o materias o experiencias educativas. Eso es lo que tendríamos que estar pensando, ¿no? Si no es a través de la autoridad educativa, pues como en muchas otras acciones, pues el plantel tiene que hacerlo, los directivos, el conjunto de los docentes, la voluntad de los padres, juntos tenemos que crear esa nueva manera de atender, sin dejar el trabajo a distancia mediado por las tecnologías, plataformas educativas, aplicaciones, plataformas de videollamadas, materiales impresos incluso, ¿no? Y la estrategia didáctica, pedagógica, para atender al joven, a los niños en el aula, cuando sea el momento de que vayan. Otra situación que me parece importante es reconfigurar los protocolos de salud y de limpieza de las escuelas, ¿no? No nada más es barrerle una vez a la semana, ¿no? Hay que limpiar, hay que lavar, hay que limpiar y desinfectar pupitres, eh, etcétera, etcétera. Y mi pregunta sería si el personal está dispuesto a esa doble o triple carga de trabajo, ¿no? Que también sería, hay un tema laboral que se tendría que tocar en otro programa tal vez, ¿no? Eh, Algo que sí es importante que el maestro, específicamente el maestro, entienda es que debemos seguir atendiendo al joven. No nada más somos unos de proveerle las actividades, ¿no? No estamos me parece que hemos dejado un poquito de lado esta idea de qué es lo que tiene que aprender el niño, el joven, joven adulto incluso, ¿no? Y bueno, pues otro reto más grande es dotar a la escuela de una infraestructura de tecnología, que pues es un poco complicado pensarlo así, ¿no? Van a pensar muchos, si hay escuelas que no tienen agua, si hay escuelas que no tienen, que se robaron este, pues, hubo saqueo de los planteles, y pensar en una red de internet donde haya una cobertura para toda la escuela y entonces podamos atender al que está presencial y al que está a distancia, bueno, pues también es un gran reto. Y aquí, pues la idea es te dé la voluntad, me parece, de no, de esto que decía Barenka, de esta, que no parezca una doble moral, pero sí, bueno, no acomodarme en esta idea de, pues yo no voy a la escuela hasta que no tenga todo esto, ¿no? No, pues entonces nunca vas a ir. Te vas a quedar en tu casa trabajando a distancia, porque a menos que trabajes en una escuela particular, que las escuelas particulares son las que más insisten en el regreso, es evidente, es un negocio, es evidente que tienen posibilidades para invertir y readaptar, construir nuevas aulas, quitar paredes, poner internet en todos sus espacios, hasta en el baño, sí, incluso, ¿no? Que todo esté limpio, que todo esté sanitizado, que darle un sinfín de atención, ¿no? Pero sí,
Eso cuesta. Y las escuelas públicas posiblemente le exijamos al padre de familia que entonces tengan que pagar más. ¿Estará el padre de familia dispuesto a pagar más por ese gel extra y ese jabón extra que debiera tener el- la escuela? ¿No? Eso sumado a muchas otras, eh, de acuerdo a cada escuela, ¿no? Y a veces creo que pensamos que los demás niveles no existen, eso a veces mi perspectiva. Es una realidad diferente para preescolar, ¿sí? Para educación especial, para básica, primaria y todas las variantes de las primarias y las secundaria y todas las variantes de secundaria, bachillerato y todas sus variantes, etcétera, ¿no? Incluso a nivel superior que pues ha reducido su práctica eh, en materias o experiencias educativas prácticas, ¿no? Pienso en los veterinarios, pienso en los médicos, pienso en todos estos que no han tenido esa opción de practicar, ha sido mera teoría. Entonces, pues hay que esperar. ¿Mm? Creo que tendremos que seguir esperando. O pues, si ya nos meten al aula de nuevo, pues ahí tendremos que ver qué inventamos. Sí, de acuerdo. Y sumar a esta variedad de modalidades de educación que existen actualmente, pues la variedad de contextos de la que ya habla Varenka desde un principio, ¿no? Es decir, hay un montón de consideraciones que deberíamos tener en cuenta si estamos pensando precisamente en que vamos a regresar a una situación que no es normal y creo que tocas el punto fundamental, es decir, a qué regresamos y cómo vamos a regresar. Es cierto que estoy de acuerdo contigo que es imprescindible que regresemos a las clases, sobre todo pensando en los datos que ponía Varenka desde un principio, ¿no? En que si hablamos de 5 millones de personas que no pueden continuar con sus estudios de manera virtual, pues es imprescindible buscar la forma de reincorporarlos, aunque sea con cierto atraso, pero pues de cuando menos ponerle un freno a esa exclusión que se viene viviendo en el último año y medio. Aunque estoy de acuerdo que pues es un trabajo que no es nada más de las autoridades, sino de nosotros también como docentes y que en muchos sentidos hemos dejado de lado. Insisto, a partir de esfuerzos individuales, pues ha dejado de haber ese trabajo en conjunto, que al menos en la teoría es lo que debería primar a la hora de abordar el sector educativo, pensando sobre todo pues en el alumno, en el estudiante, y que no seamos solamente este medio por el cual se transmiten ciertos contenidos o ciertos temas, sino pensando en una formación de carácter integral como la que se supone que es la que deberíamos estar trabajando todos nosotros y que desafortunadamente pues hemos dejado de lado enfocándonos en las plataformas de Zoom y buscando la manera de que participen los jóvenes y de que estén entrando a las sesiones, pero dejando de lado muchas cuestiones que son igual de importantes que el tema específico que se va a ver en esta semana. Pero bueno, sin duda es una situación que va a seguir dando de qué hablar y pues estamos a aproximadamente 3 semanas del anuncio del regreso a clases. Insisto, lo lamentable es que no haya una política definida, es decir, han pasado los meses y han pasado los meses y no vemos directrices concretas por parte de las autoridades y como docentes pues estamos ahí a la espera, tampoco sin hacer muchas de las cosas que debiéramos hacer a lo mejor para poder subsanar todas esas deficiencias que se ven de carácter estructural. Pero bueno, vamos a ir cerrando esta conversación. Te pediría, Varenka, un par de minutitos, tus últimas reflexiones en este sentido. Qué nos comentarías? Gracias. Lástima que son unos minutitos porque seguro nos aventaríamos no sé cuántas horas hablando de esto, porque es tan grande. A ver, el sistema educativo es un sistema complejo, es un sistema vivo, es un sistema abierto. Entonces, es muy vasto los elementos que inciden de forma fuerte y están interactuando entre sí y van determinando. Sin embargo, eh, un sistema abierto, un sistema complejo es más que la suma de sus partes. Y eso lo debemos tener muy claro, que por ejemplo en una escuela no solamente va a importar lo que haga el directivo, los alumnos y los docentes. Es más, es más que los administrativos, es más que el territorio geográfico, es más que la cuestión socioeconómica, cultural, es más que la suma de sus partes. Entonces, sí debemos estar conscientes de que eso influye, de que eso incide y de que es importante. Obviamente no podemos solucionar todo, no está en nuestras manos y ni siquiera de las propias instituciones. Estoy segurísima que el gobierno no se está haciendo pato y que están trabajando muchísimo, aunque a veces es más bien, es difícil trabajar mucho cuando no tienes un puerto o no tienes un arquetipo, una estrella polar que seguir
Y esto está tan complicado que pues pueden estar dando vueltas en círculos o retrocediendo, y esa es otra cuestión. Sabemos que vamos a regresar a las aulas. No sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos que no va a ser lo mismo. Sí sabemos que no vamos a regresar a lo que conocíamos antes. La educación que nosotros experimentamos, la educación como alumnos que experimentamos y la educación como docentes que experimentamos no va a ser. Y ese es el error, querer seguir haciendo lo mismo. Otra cosa que quería mencionar es que recuerden que es voluntario. De todos estos poquitos que dijimos que quedan, entonces va a ser voluntaria. ¿Y a qué voy con esto? Voy a tardarme 2 minutos, intentaré, no más. ¿A qué quiero llegar con esto? Maestros, yo sé que está súper difícil y para todos, padres, alumnos. Tanto en lo que tuvimos como de enseñanza remota, ni era educación a distancia, ni como dice Roy, era escuela en casa porque la escuela no se podía reproducir en la casa, aunque se intentó, era algo, pero no era eso. No era lo conocido. ¿Qué significa que se tiene que crear un nuevo modelo, una nueva forma? Era lo que ya habíamos platicado antes, Roy, como esto. Hubo grandes retrocesos, se hablaba mucho de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y hacer énfasis en las estrategias de aprendizaje. Y ahorita todo lo que se ha llevado en línea, y solo estoy hablando de los que han tenido la interacción en línea, que son los menos. Se tuvo este retroceso de que era como una conferencia y que hasta lo llaman videoconferencia, de que lo que acabas de mencionar, de esta bancarización de solamente te echo y te digo lo que como polvitos mágicos y ya en magia, ¡pum!, te transformas en que aprendiste y lo asimilaste y lo puedes ejecutar. No, entonces eso no puede ser, no es, y es absurdo seguir en esa dinámica. Se tienen que crear, se tienen que construir nuevas formas de interacción en esa modalidad a la vez, que sería la parte híbrida, conjugar esta con la nueva modalidad presencial, pero que tampoco va a ser como lo conocíamos de llegar a las aulas, a querer enseñar y decir y todo. ¿Por qué? Porque ya solo vas a tener unos ratitos con algunos alumnos, no con todos los alumnos. Eso de que un punto valen las asistencias ya no aplica. Eso de que no entraste a la clase, pues ya te lo perdiste, tampoco aplica porque es voluntario. Y tampoco algo que me llamó mucho la atención, Roy, esto de los docentes como proveedores de actividades, no. O sea, ese rato, ese momento que vas a estar con el alumno debe ser súper eficiente, debes buscar estrategias para que sea, no sea lo que ha sido, no sea lo que es, que sea algo real, algo eficiente, algo palpable, algo de interacción. Tus videoconferencias, si te encanta platicar y te quieres chutar muchas, grábate, hazte cápsulas o busca gente que lo hace, que te gusta. Hay muchas formas, pero solo sabemos que lo que ha sido y lo que es no es lo que debe ser, ni lo que va a seguir siendo. Y, y bueno, y para cada, esto que decías, y con esto termino, eh, de que a veces nos olvidamos de los niveles. Obviamente no puede ser lo mismo para preescolar, para primaria, para secundaria, que sí puede ser o viceversa en universidades. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, la UAM, ya dijeron, no se va a regresar. Estos meses no se regresa. Y ya inician y va a ser en línea. Pero ya estos individuos de 18 para arriba ya tienen un proceso de socialización y una dinámica de aprendizaje que los chiquititos de 10 años no. Entonces, sí debe ser contextual. Y muchas gracias. Con esto cierro. Sí, de acuerdo, pues quedamos en lo mismo, ¿no? En la insistencia de que debería haber no una, sino 100 estrategias distintas para intentar este regreso. Por ejemplo, esto de que comentas de que el regreso, y yo estoy de acuerdo, yo creo que tiene que ser voluntario, es decir,
quienes ya no tienen las posibilidades de mantenerse a distancia, pues de una u otra manera se les tienen que abrir las escuelas, tenemos que estar ahí disponibles para que puedan regresar. El problema es que no hay los mecanismos para que podamos atender un grupo de manera presencial y la mitad por fuera, es decir, no existen directrices en ese sentido y no existen mecanismos y tampoco existe mucha disponibilidad de tiempo, de horas, de recursos para hacerlo. Entonces, sin duda es un tema que da para, como bien dices, para platicarlo un par de horas más, pero bueno. Vamos a ir cerrando, Roy. Tus últimas reflexiones en este sentido para cerrar la mesa. Escuchando a Varenka, me imaginé a un maestro con la experiencia docente de más de 10 años, atendiendo a un grupo cada semestre de 50 estudiantes, ¿no? Y un maestro que pues, siempre tiene el mismo número de estudiantes, ¿no? Si reprueban o no reprueban, él al siguiente semestre va a tener otra vez a 50, hablando de ciertas escuelas, ¿no? De media superior, que conocemos tal vez, y ahora imagínenlo que va a ir a la escuela y va a atender a 15 durante un ratito, y en otro momento va a tener a otros 15 en otro ratito de un mismo grupo, y al resto de los estudiantes en otro ratito. Eso es lo que se refiere tal vez Varenka, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo atiendo ahora? ¿No? ¿Qué le voy a ofrecer? ¿Qué va a hacer en ese tiempo que yo lo tenga de manera presencial? Y si es voluntario, híjole, imaginen cómo darle la vuelta a la situación cuando siempre, pues los alumnos van porque los mandan. Si le preguntas al estudiante, oye, ¿hoy quieres ir a la escuela? No, no quiero ir. Ah, pues no me importa, de todos modos tienes que ir. Ahora va a decir, no, pues no voy. Ok, no voy en esa decisión voluntaria, válgase la expresión, de qué quiero recibir de lo que me ofrece la escuela y qué quiero yo recibir de lo que me ofrece la escuela a distancia. Y en ese espacio-tiempo, digo, va a haber muchas opciones, muchas estrategias, muchas maneras de responder. Algo que tiene la educación preescolar, por ejemplo, que requiere forzosamente a alguien junto al niño para que aprenda, para que crezca, desarrolle, experimente, explore, descubra, etcétera, eh, sería bueno mirar hacia ellos, en el caso de nosotros de media superior, cómo hacen ese acompañamiento, ¿no? Es otra configuración del docente, un docente que tiene otra formación y práctica y exigencia en su manera de ser de docente, ¿no? En media superior tal vez hemos dejado este distanciamiento, ¿no? De que pues el joven ya tiene 15, 16 años, ya por sí solo puede hacerlo. Es mentira. Nos hemos topado que en la educación ahora a distancia, híbrida, remota, virtual y como queramos llamarle, pues nos dimos cuenta que el joven de 15 años por sí solo no hace, ¿sí? Por sí solo, aunque el maestro le provea las actividades, tampoco las hace, ¿sí? Porque hay lagunas ahí cognitivas y de actitud que pues, le impiden continuar así. Quisiera concluir que estoy completamente de acuerdo en crear una nueva, o quizá no sea nueva, fíjense. Ya tenemos los elementos, tenemos la experiencia de educación a distancia, tenemos la experiencia de educación presencial de muchos años. Tenemos la experiencia esta media compuesta y podemos decir, bueno, esto sí, esto no, esto sí funcionó y ahora hay que hacer esto. El punto es que como docentes, como escuela, como directivos, como personal, ¿quién nos tiene que decir, ahora haces esto? Que tampoco hay. ¿Sí? En este momento, a 2 semanas de iniciar un nuevo ciclo escolar para media superior y a 3 semanas para iniciar un nuevo ciclo para educación básica, no lo hay. Básica sí tiene más elementos, hay mayores directrices, hay mayor precisión y van a hacer esto, ¿no? Nosotros estamos como que a veces un poquito eh, imaginando cosas que no son. Y crear un nuevo modelo implica, a pesar de la distancia, cómo socializar con los estudiantes, cómo es que ellos tienen que interactuar, cómo es que ellos tienen que compartir. Ellos tienen que seguir siendo los protagonistas de la educación, no el maestro
frente a una cámara. Eso creo que no ha funcionado mucho. Los estudiantes por sí solos trabajando en equipos, en pequeñas células, lo conversábamos hace unos días con Barenca. Diversificar en los horarios que tenemos dispuestos, qué va a ser en esta hora y qué va a ser en esta hora, qué va a ser en este momento y qué va a ser en este momento, qué va a ser solo en su casa o en el espacio que disponga y qué va a ser acompañado con el docente. Y entonces esa mezcla yo creo que puede ser muy favorable para lo que viene. Hay experiencias, insisto, la modalidad mixta en el estado de Veracruz, que es pionera, hace 21 años se creó la modalidad semiescolarizada, ¿sí? Ahora con el tiempo cambió, con la reforma integral, etcétera, a modalidad mixta, y ahora, pues yo creo que ver lo que ellos han hecho, algunos planteles en el estado y en otros estados, en Guadalajara, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara lo tiene perfectamente este, elaborado, ¿no? La UNAM también tiene esfuerzos de mezcla de modelos y modalidades que hay que mirar a ellos. Hay que imitar eso que ha sido favorable. Ya no digamos en otros países, que pues, otros países tienen ya meses en las escuelas. ¿Qué han hecho ellos? Creo que ahí estamos un poquito limitados. Digo, eso es una voluntad de cada quien de decir, bueno, voy a ver qué hace el otro y le funciona y pues, puede ser que yo lo adapte a las condiciones que yo tengo. Pero sí, insisto, y por otro lado, algo que no hemos tocado y quizá también sea para otro programa, esta cuestión emocional del docente, esta cuestión emocional del personal, hablo del personal educativo, de esta cuestión emocional y sin duda de los estudiantes, porque vamos a llegar al aula con temores, vamos a llegar al aula con distancia, ¿sí? Ya ni siquiera la idea de darse la mano, porque, ay, no, ¿qué tal si me contagias, no? Y vean la reacción, ¿no? El rechazo, no, hazte para allá. Ahora ya no pensemos en decirle, oigan, vamos a hacer una técnica grupal donde, no, cero, eso no existe, porque hay temor. Nos han dicho durante 15 meses, no, hazte para allá, no te acerques, no le hables, y ahora, pues es importantísimo. No podemos, creo, quizá exageren mi comentario, no podemos pensar estar en el aula y ahora pues todos vean para el frente, aunque sea la mitad del salón, 15 jóvenes, vean hacia el frente, no la ven a nadie, en su pupitre no se muevan, no respiren, no, oigan, digo, yo creo que Pink Floyd este, tendría que sacar una remasterización de su melodía, ¿no? Es un reto, me agrada la idea porque nos da la perspectiva, insisto, de esta crisis de crear, volvernos, así surgieron y se hicieron millonarios los dueños de Zoom y los dueños de muchas otras plataformas, ¿no? Así se han hecho, eh, así se han creado. Ha sido una ventaja, sí, pero no es lo único, ¿no? Y pues que Dios nos agarre confesados en 2 semanas a ver cómo lo hacemos. Ya mostraremos nuestros inventos, mostraremos qué hicimos. Estoy seguro que desde nuestra trinchera y muchos docentes, muchos directivos, muchos alumnos incluso también, escuchar al joven, ¿no? Es importantísimo saber qué piensan y qué quieren ellos. Quizás no los hemos escuchado, quizás no sabemos. Eso queremos nosotros aquí discutiendo y lo que sea. Le hemos preguntado al joven de bachillerato en particular o al de primaria, ¿no? Y ellos creo que pueden tener otra perspectiva, ¿no? Otra perspectiva y darnos luz para lo que vayamos a crear. Y pues, gracias. Gracias, Roy. Sí, no, de acuerdo, ya abrimos como 4 temas más sobre los cuales tendremos que volver a convocar para reunirnos y seguir platicando. De acuerdo, pues yo cerraría esta mesa comentando nada más, pues lo mismo que comentaba ya hace 6 meses. Este es un tema político y político en el mejor sentido de la palabra y en la mejor acepción de todo lo que implica la política. Y en ese sentido, pues es algo que tenemos que discutir entre todos. Y no hablo estrictamente de autoridades, eso, bueno, ya sabemos cómo funciona, cómo ha funcionado y cómo seguirá funcionando, sino en términos pues, de las comunidades escolares, entendidas como bien comentas, Roy, en esto último que dices, preguntándole al joven, incorporándolo a esos procesos de toma de decisión, a las familias en la medida de lo posible, y pues bueno, nosotros que somos los que damos la cara, los que estamos frente al grupo,
de una u otra manera, pues vamos a resolver esta situación. Es decir, no, a pesar de que no haya directrices, pues llevamos trabajando así no sé cuánto tiempo, pues, al menos todas nuestro desempeño laboral siempre ha sido en buena medida, en muchos sentidos, pues esfuerzos individuales. Yo insistiría nada más en eso, que es necesario retomar la autogestión de las escuelas, entendida, no insisto, como decía yo en el último programa sobre las cooperativas escolares, sino la autogestión en términos educativos, es decir, pensar qué es lo que estamos haciendo, verificar los contextos, estudiarlos, analizarlos y en conjunto pues llegar a ciertas conclusiones y a ciertas estrategias que nos permitan una educación, insisto, como nos lo decían hace 15 años en la famosa RIEMS, en la reforma integral, una educación que sea pertinente, que le signifique algo al joven y que, insisto, sirva para desarrollar habilidades, estrategias, formas de pensar, formas de comprender el mundo, pues que escapen un poquito de la realidad más inmediata y de las condiciones materiales bueno, sabemos cuáles son. Sin más, les agradezco, Vare, les agradezco a Roy por habernos acompañado, con el compromiso de que nos reuniremos pronto de nuevo para discutir alguno de los temas que ya abrimos el día de hoy y seguir conversando sobre estos asuntos que son sin duda alguna importantes para nosotros como estudiosos de las ciencias sociales y como docentes y como mexicanos, al final de cuentas. Gracias a todos, gracias a quienes nos acompañaron en este programa. Les invitamos a seguirnos en redes sociales, a dejarnos un comentario por ahí, a dejarnos preguntas o abrir cualquier tema que quieran que debatamos para que podamos seguir contribuyendo al análisis desde estos espacios. Muchas gracias, que tengan un buen día.